Qué bueno que podemos ahora avanzar con el capítulo 27 y 28 de este nuestro libro África, Tierra de Milagros. Ya nos vamos acercando al final, quedan pocos capítulos, así que hay que aprovechar estos últimos porque son el desenlace de la historia. Capítulo 27 se llama La construcción de la iglesia de Cacona. Recuerden que era una población que estaba cerca de la clínica, del hospital. Hacía tiempo que venía escribiendo a mucha gente de varias partes del mundo, amigos y simpatizantes de Yuca, para conseguir alguna donación para la construcción de nuestra iglesia de Cacona. No había obtenido respuesta alguna, así que decidimos arriesgarnos, poniendo parte de nuestro salario local, del cual dependíamos para vivir, con el fin de comenzar la obra de construcción. Al principio nos costó llegar a un acuerdo con los nativos, primeramente para conseguir el terreno, pero pronto eso se solucionó y una pareja de miembros donó el predio. Pudimos preparar los documentos legales y todo quedó en orden para comenzar a construir. En aquel lugar no hay ladrillos, había que fabricarlos con arena y cemento. Lo primero abundaba, ya que el suelo era pura arena. Solo había que buscar algún lugar con arenas más finas y limpia, pero el costo del cemento era elevado. Sin embargo, pusimos manos a la obra y el domingo, único día libre de mi esposo, fue dedicado a la construcción de Cacona. Contábamos con una bloquera solamente, para hacer los bloques con cemento. El trabajo así se hacía lento y penoso. En el siguiente viaje a Mongú, mi esposo compró 2 bloqueras más para acelerar el proceso. Una vez que se rellenaba el molde o bloquera, se desmoldaba suavemente para que esta mezcla secara debidamente. Si la mezcla había sido mal hecha, el ladrillo se partía y no servía. Se demoró bastante tiempo en conseguir que los nativos aprendieran a hacer bien la mezcla para no perder más cemento. De a poquito se fueron poniendo los nuevos bloques sobre la planchada que servía de fundamento para la nueva iglesia. Ahora la tarea era buscar un lugar donde guardar los bloques listos para que nadie viniera en la noche a robárselos. Doctor Mangold, ¿puedo darle mi ayuda?, sugirió Gilbert mientras hacían los bloques. Sí, Gilbert, ¿cuál es tu idea?, respondió mi esposo intrigado. Si lo aprueba, podemos guardar los bloques en el patio de mi casa. Tengo 2 perros guardianes que constantemente avisan si alguien se acerca, agregó Gilbert, que siempre tomaba la delantera en todo. Bueno, está bien, contestó mi esposo pensando durante unos instantes. Realmente es una buena idea. Acto seguido, absolutamente todos, mujeres, niños, ancianos y jóvenes, comenzaron la ardua tarea de transportar bloques. Esta escena se repitió domingo a domingo hasta que se completó un número suficiente para comenzar a levantar las paredes. No puedo describir los rostros felices que hubo en esas ocasiones. Algo grandioso. Los niños participaban también ayudando a traer agua del río, al igual que las mujeres, quienes se turnaban para cocinar para los trabajadores. Era hermoso ver al grupo alegre, poniendo todo su esfuerzo para tener cuanto antes la soñada iglesia. A veces el ánimo decaía, ya que todos querían ver rápidamente los resultados. El problema principal estaba que Gerald se debía al hospital en primer lugar. Construir la iglesia no era la prioridad. El otro problema más grande consistía en que el dinero se había acabado. ¿Cómo haríamos para continuar? Oramos y en breve recibimos una hermosa sorpresa. «¡Tenemos los fondos!», nos dio la noticia Elmita, con su hermosa sonrisa. Hay una señora en Brasil que tuvo un sueño en el que ella tenía una iglesia en África. Contó emocionada y luego continuó mientras tomaba un poco de aire. El pastor de la iglesia me escribió y preguntó cómo hacer para enviar los fondos. Nos miramos con los ojos casi fuera de las órbitas. Esto era algo increíble, pero estaba sucediendo. Rápidamente los milagros se iban concretando. Solo nos faltaba la mano de obra para continuar con la tarea de construcción. Entonces, oramos para que el Señor nos diese alguna solución para resolver este asunto. Para esa época,
tomamos nuestras vacaciones anuales, dejando a Elmita por un par de meses colaborando en el hospital. A nuestro regreso, ella ya había vuelto a la Argentina. Fue entonces cuando recibimos la noticia de que 2 jóvenes voluntarios vendrían a Yucca para tener una experiencia misionera. Ellos eran estudiantes de Walla Walla College, Estados Unidos, y rápidamente conoceríamos la clase de personas que eran. Volvimos a Yucca justo a tiempo para recibirlos. En medio de todas las actividades que se sucedían sin interrupción, ya Chris y Nick estaban en Yucca. Los ubicamos en la casa de huéspedes, como a todos los estudiantes previos. Estuvieron contentos de tener un techo y sábanas limpias en camas normales, tan lejos de su hogar. Estos jóvenes fueron como ángeles enviados del cielo. Siempre ávidos de actividad, ponían en aprietos a Gerald porque querían más y más trabajo. Chris ayudaba a mi esposo en el quirófano mientras que Nick colaboraba en la administración, haciendo trabajos en la computadora y enseñándonos cómo hacer algunas tareas más fácilmente. Muchas veces, a mitad de la semana, terminaban el trabajo, así que comenzamos a pedirles que pintasen parte del hospital que habían quedado sin terminar. Buen día, doctor y señora Mangold. Se escuchaban las voces de los muchachos que nos instaban a llegar al culto matutino. Aquí estamos, ya vamos, contestábamos desde adentro, ultimando detalles antes de ir al hospital. Pronto terminamos de pintar el frente del hospital y varias salas, como la de tuberculosis, un poco retirada del grupo de construcciones. Si recuerdan bien mis lectores, esta sala de tuberculosis había quedado postergada en su restauración, pero en esta ocasión se reunieron los medios para terminarla. Se hicieron los pisos nuevos y se repararon las paredes, los cielos rasos también quedaron limpios y pintados. Por nuestra parte, confeccionamos las cortinas con Tomás, el amigo angoleño, que estaba feliz de poder hacer su trabajo de costurero. Ya a estas alturas, las cortinas estaban en todas las ventanas del hospital. Las sonrisas del personal y los pacientes eran elocuentes. Todo iba mejorando día a día. Y Cacona fue levantándose poco a poco también. Una mañana, mientras estaba conectándose por internet, llegó la noticia de que ya teníamos depositado el dinero para la construcción de Cacona. Planeamos un viaje relámpago a Lusaka y, como siempre, compramos medicamentos y todo tipo de elementos para el hospital. Estos viajes siempre tenían propósitos múltiples. No era cuestión de hacerlos tan frecuentemente. Con la donación en mano, compramos más cemento, madera para las vigas del techo y los bancos, hierro para muchos usos y las chapas de zinc que no estaban en los planes. En esto último nos arriesgamos, pues los números no nos daban, pero decidimos hacer bien el trabajo para que durara más tiempo. Gracias a las donaciones de otros amigos nuestros, seguimos adelante con el desafío mayor de colocar un techo digno de la casa del Señor. También nos entusiasmamos en hacer 2 salitas en el patio del predio. Tenían columnas de madera que sostenían el techo y piso de cemento con paredes de apenas 50 centímetros de alto, como para protegerse de la lluvia. Esto sería para los niños y los jóvenes, 2 clases que se reunían afuera del templo. Como trabajaron Nick y Chris era impresionante. Eran incansables, valientes y muy respetuosos, jóvenes inolvidables, enviados por Dios para ayudar en esa obra increíble. Los 6 meses de estadía de ambos pronto llegaría a su fin. Ellos debían seguir con sus planes de comenzar la universidad en su país y nosotros tendríamos que terminar la iglesia por nuestra cuenta. Para mí era un verdadero gusto poder cocinar para estos valientes, así que los fines de semana eran nuestros invitados fijos, que hacían siempre honor a toda la planificación elaborada en casa. Tanto fue así que un tercer amigo que se encontraba en un orfanato en Zimbabue quiso venir también a Yucca durante su último mes de estadía, así que aceptamos también a Alex para que compartiera un poco de la vida y el trabajo en Yucca. En los ratos libres y de mucho calor, estos jóvenes se divertían trepando a un árbol que tenía inclinación hacia el río, el cual corría detrás de la mayoría de las casas de Yucca,
y luego se zambullían desde esa altura. Muchas veces, mientras nosotros descansábamos, escuchábamos a los tres muchachos lanzar exclamaciones de alegría. Qué hermoso era compartir con los nativos y con Cedric y Mike, los mellizos que los seguían por donde fueran. Los tres amigos siempre iban juntos a todos lados y les encantaba trabajar en Cacona. Como Gerald estaba inmerso en el hospital y todo lo que eran cirugías y administración, ellos decidieron recorrer los 3 kilómetros desde Yucca por sí mismos para seguir con el trabajo de la iglesia, incluso durante los días de semana. Ellos querían adelantar lo más posible para hacer más liviana la tarea final. Así fue como, bajo la supervisión de mi esposo, llegaron a armar las vigas del techo y colocar las chapas de zinc. Todos estos materiales venían de muy lejos y costaba transportarlos, pero fueron llegando justo a tiempo para completar la tarea. Por las tardecitas, no bien terminaban sus cirugías, Eral volaba a casa para montar en la camioneta y dirigirse a Cacona a fin de evaluar el trabajo realizado y dar las instrucciones para el día siguiente. También hacía un inventario de lo que se había usado y veía lo que se necesitaba para continuar ininterrumpidamente en la obra. Muchas veces me tocaba manejar la camioneta a Calabo para buscar más bolsas de cemento y averiguar por más madera para hacer los bancos, tarea que Gerald hacía cuando podía, dejando la cepillada a los muchachos que lo hacían gustosamente. En uno de estos viajes, todavía lo recuerdo, tuve que pasar al lado de un pozo profundo que se había hecho durante la época de lluvias, cuando la arena era arrastrada por el agua. Traté de ser cuidadosa, pero de repente sentí que las ruedas se enterraban y la camioneta quedaba peligrosamente inclinada con las otras dos ruedas en el aire. Me bajé con gran cuidado y oré frenéticamente, ya que no había nadie por el camino que pudiera socorrerme. De pronto, escuché un sonido conocido. Y sí, allí venía despacito un tractor que pertenecía a African Parks y justo cruzaba por el camino paralelo al que yo estaba. Corrí a su encuentro y rápidamente ataron con sogas la camioneta y tiraron de ella hasta que lograron sacarme del gran agujero en la arena. El Señor había intervenido casi al instante de haber hecho mi oración. Como siempre, tenemos un Dios poderoso y un Padre amante que vela por sus hijos en problemas. Y la obra continuaba incesantemente. Se podía observar a los miembros cada sábado con el rostro bien sonriente, viendo cómo progresaba la construcción del templo tan soñado para ellos. Capítulo 28. La llegada de un contenedor y una despedida. Durante mucho tiempo había escrito a diferentes lugares del mundo, pidiendo cualquier cosa que sirviera en el hospital. Mientras estuvo el Mita, llegó la noticia desde Canadá que estaban enviando un contenedor lleno de instrumentos, equipos para el hospital, así como ropa y calzado para nuestra comunidad. Costó mucho hacer llegar ese contenedor hasta Lusaka. Primero se había demorado su envío, pues no se conseguía una compañía que fuera hasta África, y luego había quedado detenido en Mozambique, porque las comunicaciones habían sido confusas en cuanto a la llegada y faltaba nuestra aprobación para que siguiera el viaje. Pero Dios y sus ángeles cuidaron de ese contenedor que traería mucha felicidad a Yucca. Luego hubo que preparar la documentación en Lusaka y por supuesto hubo algunas cobranzas por dicho trabajo. Muchas cosas desaparecieron en el camino, pero finalmente fueron llegando por partes todas las cosas a Mongú, donde fueron guardadas en el contenedor de Yucca, cerca del puerto, donde vivía su cuidador, un empleado del hospital. Con el bote a diésel se transportaron las muchas toneladas de cosas muy útiles para el hospital: sillas, un equipo de rayos X, algunos otros equipos y muchísima ropa que vino como anillo al dedo. Pensando en la miseria que esta gente sufría, organizamos a las diferentes familias por nombre, número de hijos, edad y sexo, para que todos tuvieran su ropa de acuerdo a los datos adquiridos y suministrados por Harrington, el asistente del laboratorio, un fiel y buen colaborador, un buen cristiano que siempre nos ayudó incondicionalmente para la enorme tarea que nos esperaba. Por supuesto, Nick
y Chris estuvieron más que dispuestos para hacer la selección de ropa en el corredor que había detrás de nuestra casa en Yucca. Era divertido abrir cada bolsa con un sinnúmero de artículos, algunos útiles, otros no tanto, pero pronto buscaríamos un buen uso para todos ellos. Habíamos juntado bolsas de maíz molido que la gente nativa come en esos lugares, con los nombres de las familias y el número de hijos por edad y sexo. Así evitamos repeticiones y confusión con respecto a gente que ya había recibido sus bolsas. Para tristeza de todos, los 6 meses de estadía de los jóvenes de Walla Walla estaban llegando a su final. Era difícil hacer una lista de todas las actividades que habían desarrollado en Yucca, pero ellos estaban satisfechos de haber colaborado con tareas tan importantes y que marcaban la diferencia entre el antes y el después en Yucca. Celebramos la última cena en casa de huéspedes. Ellos nos invitaron como un gesto de agradecimiento y reconocimiento por la hermosa experiencia que habían tenido en Zambia. Cocinaron bien sabroso y nos hicieron sentir como reyes en medio de toda esa inmensidad de arena seca, sin pasto y lejos de nuestra propia familia. Dios nos proveyó la visita de diferentes amigos que nos acompañaron durante todo el tiempo que estuvimos allí, haciendo más fácil la vida mientras estábamos lejos de los seres queridos. Y también llegó el día de la partida. Esa temprana mañana estaba húmeda y el día muy nublado. Ya hacía un poco de frío. Sin embargo, Chris, Nick y Alex caminaban enérgicamente con nosotros hacia Cacona. Habían llegado el momento de la despedida, pero deseaban sacar unas fotos para llevarse de recuerdo del resultado de tanto esfuerzo y dedicación. Entraron con reverencia en el templo de Cacona, casi imaginando cómo quedaría terminado, y observaron con detenimiento todo lo que se había hecho. Era como si desearan atesorar en sus pupilas todo lo que pudieran observar. Aquí fue donde puse la primera ventana, dijo Chris más que feliz. Oh, contestó Nick, y aquí es donde hicimos la primera pared. De eso tenemos más fotos, agregó. El tiempo transcurría y debían abordar el bote de African Parks que saldría en menos de una hora hacia Mongú. Nos apresuramos a sacar más fotos y los 5 oramos con las cabezas juntas en el lugar donde aquí, en más, se alabaría el nombre más precioso de todos los nombres. Emprendimos la marcha a pie, otra vez, y luego los muchachos juntaron sus cosas y se dirigieron hacia afuera de la casa de huéspedes, donde los pasamos a buscar para llevarlos al puerto. Hagamos una oración, propuso Chris, siempre voluntario. Entonces se elevó una de las más hermosas oraciones que pueda recordar. Con su inglés perfecto y buscando las palabras más dulces, mientras lágrimas de agradecimiento y emoción brotaban de nuestros ojos, encomendó la obra restante a quien se había encargado de traer a estos ángeles trabajadores desde el otro lado del océano. No hubo muchas palabras más mientras los acercábamos al puerto de Calabo. Mientras hubo fotos al despedirnos y lentamente los vimos desaparecer, mientras el bote también tomaba velocidad, habían dejado los mejores recuerdos de su paso por Yucca y Cacona. Solo el cielo sabe cuánto dieron de sí mismos para colaborar con semejante obra de amor. En la actualidad, seguimos en contacto con estos jóvenes maravillosos. Han continuado sus estudios y Nick está sirviendo como administrador en uno de los hospitales en la India. Qué hermoso este espíritu misionero, ¿no? No solamente de jóvenes, sino de adultos que tienen una mirada misionera tal que beneficia a personas locales. A veces las personas locales no tienen esta mirada misionera, amplia, y bueno, justamente las personas que vienen de afuera muchas veces colaboran con esta visión de crecimiento, de mejoramiento, de vivir de manera más sana. Y esto es un desafío para nosotros, ¿sí? Para que nosotros también podamos, que gozamos de ciertos conocimientos que otros no tienen, compartirlos con ellos. Sería bueno que cada uno de nosotros orara por el plan misionero que Dios tiene preparado para nosotros. Sería muy lindo que podamos cumplir con ese plan. Oramos para terminar. Padre, gracias porque vemos que cuando nos entregamos en tus manos y nos aferramos a ti y a tus promesas por medio de la fe, tú cumples tus promesas,
Tu compañía está siempre con nosotros y la obra fluye, la obra se adelanta. Permítenos ser colaboradores en tu obra. En el nombre de Jesús, amén.